Bienvenido a Yorian Audiolibros. Berenice, la desdicha es múltiple, la desgracia sobre la tierra multiforme. Desplegada en el vasto horizonte como el arco iris, sus matices son tan varios como los de este arco y también tan distintos y tan íntimamente entrevarados. Desplegada en el vasto horizonte como el arco iris, ¿cómo he podido derivar de la belleza un tipo de fealdad? Y como de la alianza de la paz un símil del dolor. Pero, así como en la ética el mal es una consecuencia del bien, así, de hecho, de la alegría nace la pena, o el recuerdo de la felicidad pasada engendrada la angustia de hoy, o de las agonías que tienen su origen en los éxtasis que pudieron haber sido. Mi nombre de pila es Egaeus. No mencionaré mi apellido familiar. Sin embargo, no hay en mi país torreones más ilustres que los de mi melancólica y grisácea casa solariega. Nuestro linaje ha sido llamado raza de visionarios, y en muchos detalles notables, en el carácter de la mansión familiar, en los frescos del salón principal, en los tapices de los dormitorios, en los relieves de algunos pilares de la sala de armas, pero sobre todo en la galería de cuadros antiguos, en el castillo de la biblioteca y por último, en la singularísima índole de su contenido, hay pruebas más que suficientes para justificar esta creencia. Los recuerdos de mis primeros años están unidos a esa sala y sus volúmenes, de los que nada más diré. Allí murió mi madre. Allí nací yo. Pero es vanamente ocioso decir que no había vivido antes, que el alma no tiene una existencia anterior. ¿Lo negáis? No discutiré sobre el tema. Yo estoy convencido, pero no intento convencer. Hay, sin embargo, un recuerdo de formas etéreas, de ojos espirituales y expresivos, de sonidos musicales, aunque tristes. Un recuerdo que no será apartado, una memoria como una sombra vaga, variable, indefinida, incierta, y como una sombra también me veo en la imposibilidad de deshacerme de ella mientras exista el sol de mi razón. En ese aposento nací yo. Al despertar, así de la prolongada noche, de eso que parecía ser, pero no era, la no existencia para caer enseguida en las verdaderas regiones de un país de hadas, en un palacio fantástico, en los extraños dominios del pensamiento y de la erudición monásticos. No es raro que haya mirado a mi alrededor con ojos asombrados y ardientes, que malgastara mi infancia entre libros y disipara mi juventud en sueños. Pero sí es raro que transcurrieran los años y el cenit de la virilidad me encontrara aún en la casa de mis padres. Sí, es asombroso el estancamiento que ocurrió en los ontanares de mi vida. Asombroso el total trastueque que se produjo en la índole de mis pensamientos más simples. Las realidades del mundo me afectaban como visiones, y solo como visiones, mientras las desenfrenadas ideas del país de los sueños se tornaban, en cambio, no en alimento de mi existencia cotidiana, sino, y a decir verdad, en mi sola y entera existencia. Berenice y yo éramos primos y crecimos juntos en la paterna casa solariega. Aún así, crecimos de distinta manera. Yo enfermizo y consumido en melancolía, ella ágil, graciosa y desbordante de energía. Para ella eran los paseos por la colina, para mí los estudios del claustro. Yo viviendo encerrado en mí mismo y entregado en cuerpo y alma a la más intensa y penosa meditación.
ella vagando despreocupada por la vida sin pensar en las sombras de su camino o en la huida callada de las horas de ala de cuervo. Berenice, invoco su nombre, Berenice. De las grises ruinas de la memoria mil recuerdos tumultuosos aletean a esta voz. Ah, mi vida acude su imagen a mí ahora, como en los primeros días de su ardor y su dicha. Oh magnífica y sin embargo fantástica belleza. Oh sílfide entre los arbustos de Arnheim. Oh náyade entre sus fuentes. Y luego, todo es misterio y terror. Una historia que no debe ser contada. La enfermedad. Una enfermedad fatal que se precipitó sobre ella como el simún. E incluso cuando yo la contemplaba, el espíritu de la transformación pesaba sobre ella, penetrando su mente, sus hábitos, su carácter, y de la manera más sutil y terrible, llegaba a perturbar la identidad de su persona. ¡Ay! El destructor iba y venía, y la víctima, ¿dónde estaba? Yo no la conocía, o al menos no la reconocía como Berenice. Entre la numerosa serie de enfermedades acarreadas por aquella primera y fatal que provocó una revolución tan horrible en el ser moral y físico de mi prima, debe mencionarse como la más penosa y tenaz una especie de epilepsia que terminaba frecuentemente en catalepsia. Una catalepsia muy semejante a la muerte real y de la que despertaba ella en muchos casos con brusco sobresalto. Entretanto, mi propia enfermedad, pues me han dicho que no debo llamarla de otro modo, mi propia enfermedad, digo, crecía rápidamente adquiriendo, por último, un carácter monomaníaco de una especie nueva y extraordinaria que, a cada hora, a cada minuto, cobraba mayor intensidad y al fin adquirió sobre mí un incomprensible ascendiente. Esta monomanía, si he de emplear este término, consistía en una irritabilidad mórbida de esas facultades de la mente que la ciencia metafísica designa con la palabra atención. Es más que probable que no sea comprendido, pero en verdad temo que no haya manera posible de dar a la inteligencia del lector corriente una idea aproximada de esa nerviosa intensidad del interés con que, en mi caso, la facultad de meditación, por no hablar en términos técnicos, actuaba y se sumía en la contemplación de los objetos del universo, aún de los más vulgares. Meditar infatigablemente largas horas con la atención fija en alguna frívola nota, marginal o tipográfica. Permanecer absorto la mayor parte del día de verano en una sombra extraña que caía oblicuamente sobre los tapices o la puerta. Perderme durante una noche entera espiando la tranquila llama de una lámpara. Soñar toda una jornada con el perfume de una flor. Repetir monótonamente alguna palabra vulgar hasta que el sonido, por obra de las frecuentes repeticiones, cesaba de ofrecer una idea cualquiera a la mente. Perder todo sentido de movimiento o de existencia física mediante una absoluta inmovilidad corporal largo tiempo mantenida. Tales eran algunas de las extravagancias más comunes y menos perniciosas promovidas por el estado de mis facultades mentales, que no son, por supuesto, únicas, pero que desafían en verdad todo género de análisis o de explicación. No quiero, pese a todo, ser mal interpretado. La anormal, grave y mórbida atención así excitada por los objetos triviales en sí mismos no debe confundirse con esa tendencia meditativa común a toda la humanidad y a la que se entregan, sobre todo, las personas de imaginación ardiente. Tampoco era, como a primera vista podría suponerse, un estado agudo o una exageración de tal tendencia, sino originaria y esencialmente distinta y diferente. En uno de esos casos, el soñador o el entusiasta
al interesarse por un objeto habitualmente no trivial, pierde de vista, de modo insensible, ese objeto en una multitud de deducciones y sugerencias que de él surgen hasta que, al término de uno de esos sueños diarios, colmado a menudo de voluptuosidad, el incitamentum o causa primera de sus meditaciones se desvanece en total olvido. En mi caso, el objeto primario era invariablemente trivial, aunque revistiera, gracias a mi visión perturbada, una importancia irreal y refleja. Pocas deducciones surgían, si es que surgía alguna, y esas pocas retornaban obstinadamente al objeto original como a su centro. Jamás las meditaciones eran placenteras, y al término del ensueño, la causa primera, lejos de estar fuera de la vista, había alcanzado ese interés sobrenaturalmente exagerado que era el rasgo dominante del mal. En una palabra, la potencia mental más ejercitada con frecuencia era, como he dicho antes, la de la atención, mientras en el soñador es la de la especulación. Mis libros, en aquella época, si no servían en realidad para irritar el trastorno, participaban ampliamente por su naturaleza imaginativa e inconexa, como se comprenderá de las características peculiares del trastorno mismo. Puedo recordar, entre otros, el tratado del noble italiano Coelius Secundus Curio, de Amplitudine Beati Regni Dei, la gran obra de San Agustín, La ciudad de Dios, y la de Tertuliano, de Carne Christi, cuya paradójica sentencia Mortus est Dei filius, credible es quia ineptum est, et sepultas resurrexit, certum est quia imposible est, absorbió íntegro mi tiempo durante muchas semanas de laboriosa e infructuosa investigación. Así, arrancada de su equilibrio por cosas triviales, mi razón mostraba semejanza con ese peñón marino del que habla Ptolomeo Hefestión, que resistía impávido los ataques de la violencia humana y el furor más fiero de las aguas y de los vientos, pero temblaba al más leve contacto de la flor llamada asfódelo. Y aunque a un pensador descuidado pueda parecer indudable que la alteración producida por su desdichada dolencia en la condición moral de Berenice me proporcionaría muchos motivos para el ejercicio de esa intensa y anormal meditación, cuya naturaleza me ha costado cierto esfuerzo explicar, en modo alguno era este el caso. En los intervalos lúcidos de mi dolencia, su calamidad me causaba pena y, conmovido por la ruina total de su bella y dulce existencia, no dejaba de reflexionar frecuentemente y amargamente en las prodigiosas vías por las que había llegado a producirse una revolución tan súbita como extraña. Pero estas reflexiones no participaban de la idiosincrasia de mi enfermedad, y eran semejantes a las que, en auténticas circunstancias, podían aparecer en el común de los hombres. Fiel a su propio carácter, mi dolencia se manifestaba en los cambios menos importantes, pero más llamativos que tenían lugar en el estado físico de Berenice, en la singular y aterradora deformación de su identidad personal. En los días más brillantes de su incomparable belleza, seguramente no la había amado. En la extraña anomalía de mi existencia, mis sentimientos nunca procedían del corazón, y las pasiones siempre procedían de la inteligencia. A través del gris de las albaradas, en las entrelazadas sombras del bosque a mediodía y en el silencio vesperal de biblioteca, había revoloteado ante mis ojos y yo la vi, no como una Berenice viva y palpitante, sino como la Berenice del sueño. No como una tangible habitante de la tierra, sino como su abstracción, no como una cosa que admirar, sino que analizar, no como un objeto de amor, sino como tema de una especulación tan abstrusa como inconexa. Y ahora temblaba en su presencia y palidecía cuando se acercaba. Sin embargo, aún lamentando con amargura su decadencia y su ruina, recordé que me había amado largo tiempo, y en un aciago momento le hablé de matrimonio. Se acercaba por fin la fecha de nuestras nupcias, cuando una tarde de invierno,
uno de esos días intempestivamente cálidos, calmos pero brumosos que son la nodriza de la hermosa Alción, me senté creyéndome solo en el gabinete interior de la biblioteca, pero al levantar los ojos vi ante mí a Berenice. ¿Fue mi imaginación exaltada, la influencia de la atmósfera brumosa, el incierto crepúsculo del aposento o el gris ropaje que envolvía su figura, lo que hizo tan vacilante y vago su contorno? No podría decirlo. Ella no habló una palabra, y yo, por nada del mundo, hubiera movido los labios. Un estremecimiento helado recorrió mi cuerpo. Me oprimió una sensación de insufrible ansiedad. Una curiosidad devoradora invadió mi alma y, reclinándome en el sillón, permanecí durante un instante sin respirar, inmóvil, con los ojos clavados en su persona. ¡Ay! Su delgadez era excesiva. Ni un solo vestigio del ser primero asomaba en una sola línea de aquel contorno. Mis ardorosas miradas cayeron por fin en su rostro. Su frente era alta, muy pálida y singularmente plácida. Los cabellos, en otro tiempo de un negro azabache, caían parcialmente sombreando las hundidas sienes con innumerables rizos, ahora de un brillo dorado que por su matiz fantástico desentonaban de modo violento con la dominante melancolía de su rostro. Sus ojos carecían de vida y de brillo, y en apariencia de pupilas. Sin querer, aparté las mías de su fijeza vidriosa para contemplar los labios finos y arrugados. Se entreabrieron. En una sonrisa de peculiar expresión, los dientes de la cambiada Berenice se volvieron a mi vista. Ojalá nunca los hubiera visto, o, después de verlos, hubiera muerto. Me sobrecogió el golpe de una puerta al cerrarse, y alzando los ojos, vi que mi prima había salido del aposento. Pero del agitado aposento de mi mente, ¡ay!, no había salido ni se apartaría el blanco y triste espectro de los dientes. Ni un punto en su superficie, ni una sombra en su esmalte, ni una melladura en su hilera hubo en esa pasajera sonrisa que no se grabara a fuego en mi memoria. Los vi entonces con más claridad que un momento antes. Los dientes, estaban allí, aquí y en todas partes, visibles y palpables ante mí. Largos, huidos, blanquísimos, con los pálidos labios arrugados, enmarcándolos como en el momento mismo en que habían comenzado a distenderse. Entonces ocurrió la furia de mi monomanía y luché vanamente contra su extraña e irresistible influencia. En los múltiples objetos del mundo exterior no tenía yo pensamientos más que para los dientes. Los ansiaba con un deseo frenético. Los demás asuntos, todos los restantes interesantes, se desvanecieron en una sola contemplación. Ellos y solo ellos estaban presentes a mi mirada mental, y su única individualidad se convirtió en la esencia de mi vida intelectual. Los veía bajo todas las luces, los hice adoptar todas las actitudes, estudié sus características, me preocupé por las particularidades, medité sobre su conformación, reflexioné sobre la alteración de su naturaleza. Me estremecí atribuyéndoles en imaginación una facultad sensitiva y consistente e incluso, sin ayuda de los labios, una capacidad de expresión moral. Se ha dicho bien de Mademoiselle Sayet que tout saps pas c'est de sentiments, y de Berenice creía yo con mayor seriedad aún que toutes ses dents c'est des idées. A tal fue el insensato pensamiento que me perdió. Des idées. Por eso los codiciaba yo tan locamente. Sentí que solo su posesión podría devolverme el sosiego y hacerme recobrar la razón. Y sobre mí cayó la tarde y luego las tinieblas, y duraron y se disiparon, y albió un nuevo día,
y las brumas de una segunda noche se espesaron a mi alrededor. Y yo seguía sentado, inmóvil en aquel aposento solitario, y seguí sumido en meditación, y el fantasma de los dientes mantenía su terrible ascendiente como si, con la más viva y horrenda claridad, flotara en torno, entre las luces y las sombras cambiantes de la estancia. Por fin, un grito como de espanto y consternación irrumpió en mis sueños, y tras una pausa, el sonido de voces conturbadas, mezcladas a sordos gemidos de dolor y pena. Me levanté de mi asiento y, abriendo de par en par una de las puertas de la biblioteca, vi rígida en la antecámara a una doncella deshecha en llanto, quien me dijo que Berenice ya no existía. Había sufrido un ataque de epilepsia en las primeras horas de la mañana y ahora, al caer el crepúsculo, la tumba estaba dispuesta para su ocupante y hechos todos los preparativos para el entierro. Me encontré de nuevo sentado en la biblioteca y solo. Me parecía que acababa de salir de un confuso y perturbador sueño. Sabía que era la medianoche y que desde la Puerta del Sol Berenice estaba enterrada. Pero no he conservado del melancólico periodo intermedio un conocimiento real o por lo menos definido. Sin embargo, su recuerdo estaba lleno de horror. Horror más terrible aún por lo vago. Terror más terrible por su ambigüedad. Era aquella una página atroz del libro de mi vida, escrito todo él con recuerdos oscuros, espantosos e ininteligibles. Traté de descifrarlos, mas en vano, mientras repetidas veces, como el espíritu de un sonido ausente, un agudo y penetrante grito de mujer parecía retumbar en mis oídos. Yo había hecho algo. ¿Qué? Me lo pregunté a mí mismo en voz alta, y los susurrantes ecos de la distancia musitaron. ¿Qué? En la mesa, a mi lado, ardía la lámpara, y junto a ella había una cajita. No poseía características notables y la había visto con frecuencia, pues pertenecía al médico de la familia. Pero, ¿cómo había llegado hasta aquí, hasta mi mesa, y por qué me estremecía al mirarla? Eran cosas de poca monta y mis ojos cayeron al fin sobre las abiertas páginas de un libro y sobre una frase subrayada. Eran las palabras singulares pero sencillas del poeta Ensayat. Viseban mihi sodales, si sepulcrum amicae visitarem, curas meas aliquantulum fore levatas. Porque al leerlas se me erizaron los cabellos y mi sangre se congeló en las venas. Dieron entonces un ligero golpe en la puerta de la habitación y, pálido como un morador de la tumba, entró un criado de puntillas. Sus ojos estaban trastornados de terror y me habló con voz trémula, ronca y ahogada. ¿Qué dijo? Oí algunas frases entrecortadas. Me habló de un salvaje grito que había turbado el silencio de la noche, de la servidumbre de la casa reunida, de su búsqueda del origen del sonido. Luego, el tono de su voz cobró un matiz espeluznante y claro cuando me habló de un asunto, de una tumba violada, de un cadáver desfigurado, sin mortaja y que aún respiraba y palpitaba, aún vivía. Luego señaló mis ropas. Estaban manchadas de barro, de sangre coagulada. No dije nada. Él me tomó suavemente la mano. Tenía señales de uñas humanas. Dirigió mi atención hacia un objeto apoyado contra la pared. Lo miré durante unos minutos. Era una pala. Lanzando un alarido, salté hasta la mesa y me apoderé de la cajita, pero no tuve fuerza para abrirla, y en mi terror se me escurrió de las manos. Cayó pesadamente y se hizo añicos. Por entre ellos rodaron algunos instrumentos de cirugía dental mezclados con 32 piececitas blancas y marfileñas que se desparramaron por el piso.